Somos el Grupo 8. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo que es la crisis del orden oligárquico en Perú entre 1930 y 1968. Y nuestro tema es el racismo. Esta fue una etapa clave en la historia del país, caracterizada por la decadencia de las élites tradicionales y la creciente movilización de sectores populares. El poder oligárquico, que se había consolidado en gran medida gracias a la explotación de recursos agrícolas y mineros, se enfrentó a una serie de transformaciones sociales y políticas que cuestionaban su hegemonía. Uno de los aspectos fundamentales en este periodo fue el tema del racismo, profundamente arraigado de la estructura social peruana. La oligarquía, compuesta principalmente por las élites criollas de ascendencia europea, no solo ejercía un dominio económico y político, sino que también cultural, relegando a las poblaciones indígenas y afrodescendientes a los márgenes de la sociedad. Estas comunidades fueron históricamente excluidas de los espacios de poder y de desarrollo, reforzando un sistema de jerarquía racial que sostenía el orden oligárquico. Por otro lado, los medios de comunicación, en especial la prensa y la radio, solían retratar a los migrantes como intrusos que alteraban el orden y la tranquilidad en la ciudad. Se les presentaba como responsables de la pobreza, la delincuencia y la falta de recursos, lo que alimentaba aún más el rechazo hacia ellos. Esta constante estigmación mediática hizo que la imagen de los migrantes sea relacionado con lo atrasado, lo rural y lo incivilizado, consolidando la barrera cultural de ser aceptados en una vida urbana limeña. Durante la crisis del orden oligárquico en el Perú entre 1930 y 1968, la migración interna desde las zonas rurales hacia las grandes ciudades, especialmente Lima, generó tensiones sociales, alimentando formaciones de estereotipos y prejuicios raciales. Los migrantes predominantes de origen andino eran percibidos como ajenos por los habitantes de la capital, quienes se consideraban parte de la tradición criolla, rural y en algunos casos más civilizada. En este periodo estuvo marcado por una profunda crisis del orden oligárquico, y en ese contexto los migrantes fueron vistos como amenazas a la identidad limeña. Esto se tradujo en un rechazo que se manifestó tanto en actitudes sociales como en políticas públicas. Así la tensión entre los grupos migrantes y los limeños se convirtió en un aspecto central para atender las dinámicas sociales. Según Carlos Contreras y Marcos Cueto en su libro Historia del Perú Contemporáneo, esto se ve evidenciado en la distinción que había entre los empleados y los obreros. Estos últimos eran vistos por un escalón por debajo de los empleados, ya que se consideraba que no realizaban actividades tanto intelectuales, sino más físicas y humillantes. Tanto era la diferencia que se tenían entre ellos que no podían ir a los mismos hospitales, sino que tenían uno para cada uno, donde obviamente era mejor el de los empleados. Esto evidenciaba cómo de evidente eran los estratos sociales y la discriminación que había hacia los mestizos e indígenas que eran considerados la clase trabajadora. Un ejemplo de esto es la inauguración del Hospital Central de Empleados el 24 de julio de 1956. Arriba a la derecha podemos ver la imagen de la portada del Diario del Comercio de ese mismo día y abajo a la derecha podemos ver una imagen del día de la inauguración. Hoy en día es conocido como el Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Obviamente las dos imágenes fueron sacadas de la página oficial del comercio. En el Perú, tanto los analfabetos como las mujeres fueron históricamente marginados de la participación política. En el caso de los alfabetos, su exclusión del derecho al voto fue particularmente significativa hasta la promulgación de la Constitución de 1979. Aquellos que no sabían leer ni escribir no podían votar, lo que reflejaba las profundas desigualdades educativas del país. Esta situación afectaba especialmente a las zonas rurales, donde la educación no era accesible para la mayoría de la población indígena y campesina. Esta exclusión no solo limita la capacidad para influir en las decisiones políticas, sino que perpetúa un sistema de desigualdad estructural. De igual manera, las mujeres en el Perú enfrentaron una larga lucha para obtener el derecho al voto durante gran parte del siglo XX. Todas las mujeres fueron vistas como incapaces de participar en la vida política, lo que reflejaba la estructura patriarcal de la sociedad. No fue sino hasta 1955 que las mujeres pudieron votar en las elecciones generales, marcando un avance significativo hacia la igualdad de los derechos en el país. Sin embargo, esta exclusión histórica refleja cómo el sistema político estuvo diseñado
para limitar la participación de ciertos sectores de la población. Como equipo hemos logrado llegar a dos conclusiones. La primera es que el racismo en el Perú entre los años 1930 y 1960 se manifestó a través de la exclusión y discriminación racial, con esfuerzos iniciales de movimientos sociales y reformas políticas, que resultaron insuficientes para enfrentar y resolver completamente la desigualdad racial del país. Como última conclusión, llegamos a que el racismo es algo que se viene arrastrando desde décadas anteriores, como se puede evidenciar de manera clara entre los años 1930 y 1968, donde si bien es cierto que el Estado trató de reducir esto mediante medidas populistas, también lo hizo para ganar mayor aprobación de parte del pueblo y también usándolas a su favor, para restringir a sus enemigos políticos. Esto es una problemática que se sigue evidenciando hoy en día, y es importante ponerle un fin a esta misma, ya que todos queremos vivir en una sociedad donde todos seamos iguales y podamos vivir en paz.